Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alejandra Santana, estudiante de Contaduría Pública. Hoy trataré el tema de auditoría de ingresos y gastos, conceptualizando y caracterizando los diferentes aspectos en lo relativo a normas, control, principios y procedimientos para destacar la importancia que ellos tienen en la información financiera de la empresa. La auditoría es el proceso de revisión de las cuentas de una persona jurídica, donde se recopila información financiera de una empresa y se verifica que cumplan con las normas contables. La evidencia del auditor es la convicción razonable de que todos aquellos datos contables expresados en las cuentas anuales han sido y están debidamente soportados en tiempo y contenidos por los hechos económicos y circunstanciales que realmente han ocurrido. La evidencia se obtiene por el auditor a través del resultado de las pruebas de auditoría aplicadas según las circunstancias que concurran en cada caso y de acuerdo con el juicio del profesional auditor. Dado que el auditor no siempre puede tener certeza absoluta sobre la validez de la información financiera, determinará los procedimientos y las pruebas a aplicar necesarios para la obtención de una evidencia suficiente y adecuada en relación al objetivo de su trabajo. Los ingresos son incrementos de patrimonio durante el ejercicio, en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos. Se clasifican en corrientes de capital y de financiamiento. Los corrientes agrupan los recursos provenientes de tributos, ventas de bienes, prestación de servicios, rentas de la propiedad, multas y sanciones. Los de capital tienen origen en transferencias con destino a erogaciones de capital, inversiones públicas, venta de activos fijos y financieros. Y los de financiamiento se obtienen de los saldos sobrantes de caja y bancos del año anterior y de operaciones crediticias de origen interno o externo destinados a gastos de inversión. En cuanto a principios de reconocimiento de ingresos, el principio fundamental es que una entidad reconozca los ingresos para reflejar la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes, por un importe que refleje la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios, según la Norma Internacional de Información Financiera número 15. Este principio indica que el pago de la entrega de efectivo a cambio de bienes se registra en la fecha en que se haga la venta o la fecha de entrega, y que los ingresos obtenidos de hacer los servicios para un cliente se registran cuando los servicios están completos y se le facturará. Los objetivos de la auditoría de ingresos son desarrollar una opinión competente en relación a la razonabilidad y coherencia de la presentación de los estados financieros del cliente y de permitir certificar dichos estados. Y además, ayudar a la dirección en el control de operación del negocio o en las funciones implicadas. En lo que compete al programa de auditoría para la verificación de los estados financieros, este debe orientarse hacia la determinación de que los ingresos se registren e informen en las cuentas de resultados apropiadas, sobre bases coherentes en la cantidad correcta, cuando se han ganado en periodo fiscal ajustado, en las cuentas correspondientes del estado de situación, si se han recibido y registrado todos aquellos a los que el negocio tiene derecho y si los procedimientos de control son los adecuados para tener la seguridad de que se registren e informan de manera adecuada. El programa de auditoría, a fin de ayudar a la dirección, también debe establecer la determinación de que los ingresos se maximizan dentro del sistema de objetivos y políticas del negocio. Si los controles sobre ingresos producción operativa sirven para prevenir pérdidas por errores, fraudes o falta de atención y para que se sigan los procedimientos de control. De igual forma, si las operaciones ingreso-producción se conducen legalmente y no exponen al negocio a un pasivo significativo o pérdida, se conducen eficaz y económicamente y se analizan, clasifican y se informa de ellos a la dirección apropiadamente. El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de un negocio, para salvaguardar sus activos, verificar lo adecuado y fiable de su información contable, promover la eficacia operativa y alentar la adhesión a las políticas preestablecidas por la dirección, determinando que los procedimientos están establecidos para asegurar que todos los ingresos se reciban y registren. Para ello debe realizarse un cuestionario de control interno considerando las políticas, procedimientos, precios, responsables, emisión de documentos, seguimiento, entre otros. La verificación interna son rutinas para verificar las transacciones de ingresos basándose en pruebas en relación al riesgo de si la pérdida de una transacción individual es alta o también basándose en el examen de la totalidad. Proporcionan una salvaguarda continua en contra de errores, fraudes y negligencias. Sin embargo, este trabajo es parte del sistema contable y no debe confundirse con las auditorías periódicas generales realizadas bajo normas de auditoría profesionales, bien sea externas o internas. Referente a los egresos,
Estos representan la salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o al recibir un servicio. Estos se dividen en gastos programables y no programables. Los programables son todos aquellos que realizan los organismos públicos para dar cumplimiento a sus funciones y atribuciones, los cuales se encuentran definidos a través de obras y programas específicos. Se dividen en tres: gasto corriente, gasto de capital y amortización de la deuda y disminución de los pasivos. El gasto corriente se refiere a los gastos de consumo y o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de estas características. Los gastos de capital son los destinados a la inversión de capital y a las transferencias a otros componentes institucionales del sistema económico, que se efectúan para financiar gastos de estos con tal propósito. Y la amortización de la deuda y disminución de pasivos comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector público, privado y externo. Mientras que los gastos no programables son aquellos que no se encuentran definidos dentro de programas u obras específicas y que inevitablemente son parte del presupuesto, tales como las participaciones a municipios, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores o el costo financiero de la deuda. Entre ellos se encuentran los siguientes. El gasto corriente se refiere a las distribuciones que realiza el sector público a través de proyectos institucionales. No tiene como contrapartida la creación de un activo. Incluyen los gastos que se destinan primordialmente al gasto de recursos humanos, a la compra de materiales y al pago de servicios, distintos a los del capital humano. El gasto de capital, diferente a obra pública, son distribuciones que realiza el sector público a través de los proyectos institucionales o de inversión que, sin ser obra pública, incrementan el capital del Estado. El gasto de obra pública son distribuciones públicas que se canalizan a través de proyectos de inversión con el objeto de construir, conservar, mantener, modificar, reparar y demoler bienes inmuebles del Estado, entre otros. Las participaciones son distribuciones que realiza el sector público a través de proyectos institucionales previstos en el presupuesto de egresos, que de acuerdo con las disposiciones legales aplicables deben asignarse a los municipios. Los productivos son distribuciones públicas destinadas a través de proyectos de inversión al fomento, promoción y desarrollo de los sectores agropecuario, forestal, pesca y minería del Estado. Los de desarrollo son erogaciones que el sector público destina a través de proyectos institucionales o de inversión al fomento, promoción y desarrollo del Estado con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población. Los especiales son erogaciones que forman parte de los proyectos institucionales, mas no de las operaciones normales de los organismos públicos del Ejecutivo. Estas erogaciones se orientan a proyectos prioritarios de diversa índole. Y por último, el capital humano, que son distribuciones que realiza el sector público estatal a través de proyectos institucionales destinados al fomento de la inversión orientada a elevar el proceso de formación y desarrollo educativo, a la preservación de la salud y al fomento tecnológico, entre otros. Los egresos se rigen por los siguientes principios: de registro, de uniformidad, de prudencia, precio de adquisición, de devengo, de empresa en funcionamiento, de no compensación y de correlación de ingresos y gastos. En el principio de registro, las operaciones económicas se registran cuando surgen los derechos y obligaciones que de ellas se derivan. El principio de uniformidad establece que una vez que se ha adoptado un criterio contable, este se mantendrá en los ejercicios sucesivos, salvo que por causa justificada hubiera que cambiarlo. El principio de prudencia narra que mientras los beneficios se contabilizan únicamente cuando son firmes, las pérdidas se contabilizan cuando son previsibles y se pueden cuantificar. Según el precio de adquisición, los bienes y derechos se contabilizan por su precio de adquisición si son adquiridos a terceros, o por su costo de producción si son elaborados por la propia compañía. El principio de devengo narra que los ingresos y los gastos se contabilizan en el momento en que tiene lugar la operación comercial que los origina, con independencia de cuándo se produce el ingreso o el cobro. El principio de empresa en funcionamiento establece que cuando se elaboran los estados contables se presume que la empresa va a seguir en funcionamiento, por lo que al valorar sus bienes y derechos no se utiliza su posible valor. El principio de no compensación establece que las cuentas de activo y pasivo no se compensan, ni las de ingresos y gastos, sino que se presenta cada una con su saldo.
El principio de correlación de ingresos y gastos narra que el resultado de un ejercicio se calcula como diferencia entre los ingresos correspondientes al ejercicio y los gastos del mismo. En relación al control interno, para una correcta y oportuna forma de registrar los gastos, es necesario contar con dos puntos fundamentales. En primer lugar, una política de gastos que trata sobre un conjunto de reglas y procedimientos a seguir para la realización de un gasto determinado desde que éste se origina hasta su aplicación en la contabilidad. Y en segundo lugar, los presupuestos de gastos a realizar e informes de las variaciones resultantes, en relación con los gastos reales con sus respectivas explicaciones. Como conclusión puedo decir que las cuentas de ingresos y gastos contabilizan los detalles en el cierre del estado de resultados y resumen los gastos que han ocurrido en la propiedad de las negociaciones. La verificación de estas partidas puede ser considerada como una indicadora del cambio en la propiedad, siendo de suma importancia la correcta presentación en la información financiera. Por lo tanto, debe ser auditada cuidadosamente, aplicando los principios y normas de auditoría mediante controles específicos para obtener los resultados deseados y lograr los objetivos propuestos.